Hola amigos, soy Cristian Cueglia y esto es Criminología sin filtros. El caso que os traigo hoy seguramente lo conoceréis de sobra, pero como siempre os digo, después de relatar los hechos, vamos a analizarlo desde las teorías criminológicas. Comenzamos. Este caso en su momento y a día de hoy sigue estremeciendo a toda España, no solo por la brutalidad con la que se cometió el crimen, sino por las preguntas que nos dejó. Nos dejó preguntas abiertas sobre nuestro sistema de justicia penal y sobre cómo, desde la criminología, podemos entender y prevenir que algo así vuelva a suceder en nuestro país y en otras partes del mundo. Este es el caso de Sandra Palo, un nombre que desde mayo del 2003 se convirtió en símbolo del dolor, de la indignación y de un debate que a día de hoy sigue todavía muy vivo. Vamos a comenzar con la noche de los hechos. Era la noche del 16 de mayo del 2003 en Getafe, Madrid. Sandra Palo Bermúdez, de 22 años, la mayor de 3 hermanos, regresaba a casa tras pasar unas horas con sus compañeros del taller ocupacional. Sandra tenía una leve discapacidad intelectual, secuela de un accidente de tráfico sufrido años atrás. Al día siguiente del crimen, se celebraría la primera comunión del hermano pequeño de Sandra. Sandra quería acostarse temprano, y así se lo dijo a sus padres, por teléfono, avisando que estaba en Plaza Elíptica y que estaba a punto de tomar el autobús de regreso a casa. Y esa fue la última vez que su familia escuchó su voz. Mientras esperaba el autobús, junto a un amigo muy especial, un coche se acercó. Dentro, 4 jóvenes de entre 14 y 18 años. Detuvieron el coche y pararon para recoger a Sandra y a su amigo. Eran y son delincuentes habituales, con un largo historial de detenciones y estancias en centros de menores y hoy en día en la cárcel. El mayor de ellos, apodado el Malaguita, se fijó en Sandra y dijo: "Quiero liarme con esa". Detuvieron el coche y uno de ellos bajó, y con un cuchillo en la mano obligó a Sandra y a su amigo a subir al coche. Pocos metros después, el amigo de Sandra fue obligado a bajar del vehículo, amenazándolo de que si contaba algo acabarían con su vida. A todo esto, Sandra intentó escapar, pero fue retenida en la parte trasera del coche. El coche tomó dirección hacia un descampado en la carretera de Toledo, la Nacional 401. Allí, lejos de las miradas, 3 de ellos la violaron repetidamente. Luego dijeron que no lo hicieron dentro del coche, porque no querían mancharlo. Cuando terminaron, Sandra, débil, intentó vestirse y escapar. Ellos decidieron que si la dejaban con vida, podría identificarlos. El Malaguita subió al coche y lo arrancó, y atropelló a Sandra varias veces. Sandra continuaba con vida y agonizaba en el suelo. La dejaron allí tirada. Se montaron en el coche y se fueron a una gasolinera.
Compraron el equivalente a 1 euro de gasolina de la época. Una vez hecho esto, volvieron donde habían dejado a Sandra. La rociaron con la gasolina y la prendieron fuego. A la mañana siguiente, un camionero que hacía la ruta y pasaba por allí encontró el cuerpo de Sandra en una cuneta de Leganés. Estaba carbonizado. El crimen acababa de conmocionar a toda España. Sus padres aún no sabían nada. Esta mala noticia les sería comunicada tras una llamada de teléfono. En este tiempo que Sandra aún estaba en el descampado tirada, la familia decidió seguir con la celebración, creyendo que Sandra estaba con su amigo y sus amigas. Celebraron la comunión en la iglesia y luego fueron a un salón a celebrar el convite. Seguían preocupados por ella. Cuando acabó la celebración, volvieron a su domicilio. Al poco rato sonó el teléfono. Era la policía, para comunicar la triste noticia. Los padres fueron a comisaría y se les dijo lo peor que se les puede decir a un padre. En un principio, solo les dijeron que había sido violada, ya que la madre de Sandra no pudo asimilar la noticia en ese primer momento y tuvo que ser sedada. La comunicación total del crimen atroz les sería comunicada unos días después. Sobre la autopsia y la investigación. La autopsia reveló la magnitud de la brutalidad. Fractura de la columna vertebral, hemotórax bilateral, marcas de rodaduras de neumáticos y carbonización casi total del cuerpo. También tenía una bolsa de plástico grapada al cuello. El vehículo en el cual sucedieron los hechos, un Citroën ZX verde oscuro, nunca apareció. Se cree que el vehículo fue quemado. Las primeras pesquisas apuntaron a 4 jóvenes, con más de 700 denuncias acumuladas por robo, vandalismo y agresiones. El 12 de junio del 2003 fue detenido Francisco Javier Astorga Luque, conocido como el Malaguita, de 18 años. Pocos días después cayeron Ramón Santiago Jiménez y Juan Ramón Manzano, ambos de 17 años. Por último, Rafael García Fernández, el Rafita, de tan solo 14 años. Todos reincidentes, y 3 de ellos menores de edad. Rafael García Fernández, el Rafita, tenía 14 años. Desde los 7 años venía delinquiendo en la llamada Banda del Chupete. Solo pasó 4 años en un centro de menores y otros 3 en supuesta libertad vigilada. Aunque realmente, y desde entonces, ha ido engarzando y encadenando detenciones, unas 25 más o menos, entradas y salidas de prisión, por su pertenencia a distintas organizaciones criminales. Cuando la Comunidad de Madrid le dio su libertad en el 2007, contra el criterio de la Fiscalía y de los técnicos, solo había mostrado interés en la carpintería, en esos 4 años que estuvo en un centro de menores. Marimar Bermúdez, la madre de Sandra, ya predijo lo que ocurriría. Jamás ha pedido perdón, ni ha mostrado arrepentimiento real. La asignatura pendiente de este país somos las víctimas. A nosotros nos han tratado como de segunda categoría.
En el caso de las víctimas de terrorismo, sí que las han ayudado. Han estado más reconocidas. En nuestro caso, para nada. Ramón Santiago Jiménez, Ramón, era vecino de la Cañada Real. En aquel entonces tenía 16 años. Ha acumulado otra veintena de detenciones posteriores. Es padre, hoy en día, como el Rafita, de 2 niños. Según él, ahora se dedica a la música urbana y a fanfarronear con coches de alta gama y a una vida labrada al margen de la ley en las redes sociales. Ramón Manzano, apodado Ramoncín, también menor de edad en 2003, tenía 17 años, pasó solo 8 años en un centro, hasta octubre del 2012. No se le conoce otra vida que la criminal. Ninguno aprovechó el tiempo como es estudiar en la cárcel. La Universidad UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la cual he sido y soy alumno, tiene un programa del cual los presos pueden beneficiarse y sacar un grado, una carrera. Ninguno de ellos hizo nada por beneficiarse de este programa. Ninguno. En cuanto al líder de este cuarteto asesino, Francisco Javier Astorga Luque, Malaguita, ahora con 39 años, nacido en la ciudad andaluza y vecino de Vallecas, fue arrestado un mes después del hecho, tras robar un coche y atropellar a un peatón. Le condenaron a 64 años de cárcel. Le quedan al menos 5 años y otros 5 más de libertad vigilada en la prisión de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real. Ha contado con un preso sombra, en aplicación del protocolo antisuicidios, y ha trabajado en el economato de la cárcel. Su día a día en la cárcel lo pasa con depredadores y asesinos como Antonio Ángel Ortiz, el pederasta de Ciudad Lineal, José Bretón, el asesino de sus hijos, Ruth y José, Tony King, que acabó con las vidas de Sonia Caravante y Rocío Baninkoff, y Santiago del Valle, el asesino de la niña Mariluz. También está con Miguel Carcaño, el asesino de Marta del Castillo, o con Sergio Morate, el doble homicida de Marina Okarinska y de Laura del Hoyo. Malaguita, Ramón, Ramoncín y Rafita, antes de cumplir los 18 años, sumaban más de 700 denuncias y detenciones, entre ellas por disparar perdigonazos a vecinos, como el caso del Rafita. Resumiendo, en el 2007 el Rafita salió libre y pronto volvió a delinquir. En 2012 salieron Ramón Santiago y Juan Ramón Manzano. Y en 2024 Ramón volvió a prisión por secuestro y agresión. Solo el Malaguita sigue en la cárcel cumpliendo condena. Recordemos que en su momento, la madre de Sandra, María del Mar Bermúdez, impulsó una campaña para reformar la ley del menor, logrando más de 1 millón de firmas. El caso se convirtió en la búsqueda de una justicia que protegiera mejor a las víctimas. Ahora que ya hemos hablado del caso y hemos puesto en contexto lo que ocurrió con Sandra y lo que ha pasado con estos 4 asesinos, vamos a aplicar las teorías criminológicas. Comenzaré diciendo que en este caso las técnicas de neutralización facilitaron que los autores cometieran un delito extremo sin experimentar culpa. Justificaron o minimizaron sus acciones, lo que permitió que el crimen se ejecutara con frialdad y sin frenos morales internos. Vamos a aplicar la primera teoría, que es la de Moffitt, que es la teoría de las trayectorias delictivas, la cual la psicóloga Terry Moffitt distingue entre 2 grandes patrones de la carrera delictiva. Los delincuentes de duración limitada en la adolescencia,
que son jóvenes que delinquen en la adolescencia como parte de un proceso de imitación o búsqueda de estatus, pero que abandonan la conducta al llegar a la adultez, cuando asumen roles sociales convencionales. Y la otra parte sería los delincuentes persistentes durante toda la vida, que son individuos que comienzan a mostrar conductas antisociales en la infancia y las mantienen de forma crónica durante toda su vida, escalando en gravedad y sofisticación. Los 4 agresores encajan en el perfil de delincuentes persistentes durante toda la vida. Antes del asesinato, acumulaban más de 700 denuncias por delitos y faltas, robos, vandalismos, agresiones, tenencia de armas, y estas conductas no surgieron en la adolescencia. Había un historial de comportamiento antisocial desde la niñez, con absentismo escolar, enfrentamientos con la autoridad y agresiones previas. Tras cumplir condena, 3 de los 4 implicados reincidieron en la adultez, cometiendo nuevos delitos graves como robos, secuestros o agresiones. Esto confirma que su patrón no estaba ligado a una etapa juvenil, sino a un estilo de vida criminal consolidado. Los factores explicativos de la psicóloga Moffitt nos dicen que los entornos familiares disfuncionales y comunidades con alto nivel de criminalidad suceden estas cosas, tales como déficits tempranos de autocontrol, impulsividad y empatía, refuerzo constante de las conductas delictivas por parte del grupo de iguales. Desde la óptica de Moffitt, el asesinato de Sandra Palo fue la culminación de una trayectoria criminal iniciada en la infancia, mantenida y reforzada a lo largo de los años. Estos delincuentes no eran jóvenes que cometieron un error, sino individuos insertos en una carrera criminal persistente, con altas probabilidades de reincidencia. Por otro lado, podemos hablar de la teoría de la desorganización social, la cual nos indica que hay entornos urbanos donde la pobreza crónica, la alta movilidad residencial y la falta de cohesión comunitaria debilitan el control social informal. En esos contextos, el delito deja de ser la excepción para convertirse en algo cotidiano. Los autores de este crimen crecieron en zonas estigmatizadas de Madrid, como la Cañada Real, los barrios marginales de Alcorcón, la periferia de Madrid o el Puente de Vallecas. Son lugares con altos índices de desempleo, presencia de drogas y ausencia de redes comunitarias sólidas. En estos entornos, las normas convencionales pierden fuerza y se abre la puerta a subculturas donde la violencia se normaliza. Podemos hablar también de la teoría del aprendizaje social de Akers, que nos explica que la conducta criminal se aprende observando, imitando y recibiendo refuerzos dentro de un grupo. Estos jóvenes no solo vivían rodeados de delincuencia, participaban en ella y obtenían prestigio entre sus iguales para hacerlo. En el caso de Sandra Palo, la dinámica grupal es evidente. El malaguita verbaliza la intención: quiero liarme con esta. Y el resto asume el rol sin cuestionarlo. La violencia se refuerza mutuamente dentro de ese grupo, mientras la falta de consecuencias reales en delitos previos alimenta la sensación de impunidad. Hablaremos también, en el caso de Sandra Palo, de la teoría del control social, de Hirschi, la cual nos recuerda que lo que frena el delito son los vínculos sólidos con la sociedad, como son el apego a la familia, el compromiso con metas legítimas, la participación en actividades prosociales y la creencia en las normas. Los autores de este crimen, esos lazos estaban rotos. Venían de familias desestructuradas o ausentes, sin compromiso académico ni laboral. Una vida cotidiana centrada en la calle y en el grupo, y escasa o nula adhesión a las normas legales o éticas. Cuando los vínculos sociales son débiles,
el freno interno al delito desaparece. Hablaremos, por último, de la teoría criminológica de la neutralización, de Sykes y Matza. ¿Qué nos explica esta teoría cómo los delincuentes reducen la culpa mediante justificaciones, como negar la responsabilidad? Yo no fui, fue él. Minimizar el daño, ya estaba mal. Culpar a la víctima o priorizar la lealtad al grupo sobre la ley. En este caso, en el de Sandra Palo, la frialdad y la ausencia de arrepentimiento durante el juicio sugieren que los acusados habían neutralizado moralmente la gravedad del hecho que cometieron, permitiéndose actuar sin conflicto interno. Vamos a hablar de cómo estaba, para que entendáis mejor el caso, sobre todo de lo que intentó impulsar Marimar Bermúdez, la madre de Sandra. Vamos a hablar de la ley, de cómo estaba en el 2003. La ley orgánica 5/2000 en aquel momento priorizaba la reeducación y la reinserción. Por ejemplo, si tenías entre 14 y 15 años, había un máximo de 4 años de internamiento. Si tenías entre 16 y 17 años, había un máximo de 8 años de internamiento. Tras el caso de Sandra Palo, esto se reformó para ampliar las medidas y prolongarlas más allá de la mayoría de edad. Pero el sistema, por supuesto, sigue priorizando la reinserción. ¿Cómo está la ley ahora mismo? ¿Cómo está la situación actualmente? La ley del menor en el 2003, cuando ocurrió el crimen de Sandra Palo, estaba en vigor la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal del menor. Esta ley tenía como principio rector la reeducación y la reinserción del menor infractor, siguiendo las directrices internacionales de justicia juvenil. En aquel momento, un menor de 14 años era inimputable. No se le podía imponer una medida penal. Entre 14 y 15 años, como ya hemos dicho, tenía un máximo de 4 años de internamiento en un centro cerrado. Y entre 16 y 17 años tenía un máximo de 8 años de internamiento a los que podía añadirse una libertad vigilada. Esto significó, en el caso de Sandra Palo, que 3 de los 4 autores recibieron en aquel momento penas muy por debajo de lo que la sociedad consideraba proporcional a la gravedad del delito cometido. Tras el movimiento impulsado por la madre de Sandra, esto se reformó y cambió. Con las modificaciones posteriores, especialmente la del 2006 y la del 2007. Por ejemplo, en delitos muy graves cometidos por menores de edades comprendidas entre 16 y 17 años, el internamiento pasó de 8 a 10 años, o sea, 2 años más. Y se introdujo también la posibilidad de prolongar la medida si el menor alcanzaba la mayoría de edad sin mostrar una evolución positiva. Se reforzó la combinación de internamiento más libertad vigilada para delitos con especial violencia o ensañamiento. Sin embargo, el espíritu de la ley, por supuesto, siguió siendo el mismo: la reinserción del menor por encima de un enfoque punitivo. ¿Cómo está todo esto ahora mismo en el 2025? A día de hoy, el marco legal, por supuesto, sigue priorizando la reeducación, aunque con herramientas de alargar lo que es el control sobre menores peligrosos, incluso después de cumplir los 18 años. Por ejemplo, para menores de 14 a 15 años, el máximo sigue siendo 4 años de internamiento. Esto se queda igual. Para 16 a 17 años, en delitos muy graves, se pueden imponer hasta 10 años de internamiento más 5 de libertad vigilada. O sea, se suman 2 años más y la libertad vigilada es aplicada.
Recordemos que antes eran 8 años y había posibilidad de aplicarla. En esos casos, con víctimas especialmente vulnerables o violencia extrema, la ley permite aplicar un internamiento cerrado más prolongado y revisiones periódicas para decidir si es seguro conceder la semilibertad. El debate actual sigue abierto, ya lo sabéis. Hay una parte de la sociedad civil que está a favor de la reinserción. Se argumenta en este caso que los menores tienen más capacidad de cambio y que un sistema punitivo no reduce la reincidencia. Hay otra parte que está a favor del endurecimiento de las penas. Se defiende que hay delitos tan graves que requieren medidas más largas para garantizar la seguridad pública. Algunos juristas y criminólogos proponen modelos mixtos, reeducación real, pero con internamientos lo suficientemente largos para permitir un tratamiento serio y evitar así las liberaciones prematuras de perfiles con alta peligrosidad. En esta parte me incluyo yo. Yo, además de estar a favor del endurecimiento, sí propongo un modelo mixto, con una reeducación real y un internamiento lo suficientemente largo para, después de hacer pruebas al delincuente, estemos lo suficientemente seguros de que esta persona está reinsertada. La opinión de un trabajador social en estos casos no es válida, perdonadme, pero es lo que pienso. Eh, Conozco perfectamente las asignaturas que se dan en trabajo social y no lo veo, no veo que se pueda aplicar a un trabajador social ni en una junta de tratamiento ni en este caso. No les veo con autoridad para decidir. Lo siento, pero es lo que pienso. Conozco perfectamente las asignaturas del grado de psicología, del de criminología, del de derecho y del de trabajo social. Y un trabajador social no está capacitado para decidir sobre esto. Puede estar capacitado para un programa de prevención, de tratamiento, antes, durante y después, pero no, no es igual que un criminólogo o un psicólogo. Así como el psicólogo está capacitado para ejercer la psicología, pero yo voy a barrer un poco para mi barrio porque en criminología estudiamos asignaturas de psiquiatría, asignaturas de psicología, asignaturas de derecho, asignaturas de trabajo social, alguna de periodismo. Ya sabéis que es un grado, es una ciencia multidisciplinar y estudiamos de todo. No en vano, cuando acabamos la carrera, si queremos continuar una de estas carreras, nos convalidan prácticamente más de medio grado porque criminología lo integra todo. O sea, el criminólogo estudia lo que es el delito, el nacimiento del delito, cómo tratar al delincuente, cómo hacer un programa de prevención y de tratamiento, cómo hacer un programa con el preso en la cárcel, cómo reeducarlo, cómo reinsertarlo en la sociedad y, por supuesto, un criminólogo, si hubiera uno en cada ayuntamiento de España, cuando un preso es liberado y va a vivir en una determinada pueblo o ciudad, pues ahí podríamos estar nosotros para hacer lo que es un control sobre, sobre este individuo. Entonces, lo que digo siempre, tenemos que cambiar muchísimo en ese sentido en España, como sí ocurre en otros países de Estados Unidos o en Inglaterra concretamente, que el criminólogo es una figura que está, que está sobradamente capacitada para hacer todo esto que acabo de decir. Por supuesto que estoy a favor de que estos criminales se reinserten, pero pienso sinceramente, son mis principios, son mis convicciones y sé sinceramente, después de haber estudiado el DSM-5, de que hay delincuentes que no se pueden reinsertar. Esto es un hecho y es una realidad.
Tenemos el caso, sin ir más lejos, de Mason en Estados Unidos, que estuvo hasta unos días antes de morir eh, justificando el asesinato de Sharon Tate y de toda la gente que estaba allí esa noche en ese domicilio. Esta persona estuvo toda su vida en la cárcel y no logró reinsertarse. O sea, ni logró lo que es un arrepentimiento. O sea, no se arrepintió de lo que cometió. Entonces, pues, lo que a mí más me llama la atención en el caso de Sandra Palo es que estos jóvenes, eh, mientras estuvieron todos esos años eh, vigilados, por así decirlo, no se les intentara reeducar. Yo entiendo que a una persona no se le puede poner una pistola en la cabeza y decirle que estudie, pero yo creo que si se les hubiera tratado con un criminólogo o un psicólogo y se les hubiera puesto delante de ellos razonando lo que hicieron y viendo que realmente si quieren reinsertarse tienen que estudiar y labrarse un, un trabajo, un futuro en la vida, ¿no? Eh, la carrera delictiva que han llevado los tres, bueno, dos en este caso, eh, ahí está, pública en internet. Igual que la del otro que dice ahora que es rapero y bueno, no se le conoce tampoco una carrera musical, como podríamos decir, la que tiene Rauw Alejandro o Bad Bunny. La persona sube sus vídeos a YouTube y va de cantante, pero sabemos que sigue delinquiendo. Las pruebas están ahí. Y el otro sigue en la cárcel. He estado investigando y no ha estudiado nada en la cárcel. Y lleva ya muchísimos años, 2 décadas. Estamos hablando de esta persona cuando salga a la calle, ¿qué va a hacer de su vida? ¿Qué es lo que va a hacer? Si no se ha labrado ni siquiera una formación profesional. Porque en la cárcel no solo se estudian carreras, que puedes estudiar cualquiera en la cárcel. Yo conozco el programa y mi universidad es pionera en ir a la cárcel, darles clase, integrarlos, darle gratis los libros, darle gratis la matrícula, examinarles. O sea, te conozco un caso personalmente de una persona que está en la cárcel, se ha reinsertado, es muy buen abogado y tiene un despacho y trabaja de abogado. O sea, hay gente que realmente se reinserta. También hay que decirlo que este señor fue por un delito económico, no fue por un delito de sangre, pero está reinsertado. Entonces, es un tema que nos tenemos que hacer mirar mucho y que la sociedad, ya que les mete en prisión, les mantiene, les da de comer y vela por ellos durante todos esos años, porque las cárceles en España son un paseo, por mucho que le pese a ciertas personas que yo diga esto, pero son un paseo comparada con las de Estados Unidos, porque recordemos que Sandra Palo está enterrada. Y cuando digo enterrada es que estos criminales, pues, hicieron lo que hicieron y Sandra ya no está entre nosotros. Recordemos que cuando se nos muere un familiar, tenemos el periodo de lo que es el duelo y luego seguimos adelante. En este caso, la madre y el padre de Sandra, durante todos estos años, ya más de 2 décadas, les ha costado muchísimo superarlo y aún están en ellos. Estos criminales, estos asesinos, ya están en la calle, pues como hemos explicado a lo largo del caso, no han tenido arrepentimiento ninguno. Y digo arrepentimiento, porque no se han arrepentido, ¿no? Como hemos contado en el caso, ya habéis oído que no quisieron ni cometer el delito de violación dentro del coche por miedo a mancharlo. O sea, esta gente no tiene reinserción, no me cansaré de decirlo, por mucho que le pese a una parte de la sociedad que cree que el Código Penal es muy punitivo, pero muchas veces el Código Penal que tenemos en nuestro país, en España, no es punitivo para nada, es bastante light. Mm,
y sabemos que hay muchísimas penas de prisión, que son 20 años, pero bueno, luego acaban saliendo por buen comportamiento de estudios a los 10, 12 años. Tenemos que pedir como sociedad civil, desde la parte de que cada uno nos toca, cumplimiento íntegro de las penas, no me cansaré de decirlo. Cumplimiento íntegro de las penas, siempre, siempre. Y pedir también prisión permanente, porque esta gente no tiene reinserción. Lo siento, pero yo lo he estudiado y desde la libertad que como ciudadano español se me permite, y también desde la criminología, al ser criminólogo colegiado, lo puedo decir alto y claro. No tiene reinserción ninguna. Reinserción no hay con esta clase de gente. No la hay. Por mucho que parte del profesorado que a mí me dio clases en mi universidad piense que el Código Penal es muy punitivo y que esta gente tiene reinserción. Esta gente no tiene reinserción porque han estado encerrados y no han estudiado ninguna carrera y ninguna profesión. No tienen reinserción. Y aquí lo que nos interesa es ver que Sandra Palo está muerta, asesinada, muerta y enterrada, y sus padres aún siguen penando por este hecho delictivo. Deciros que este podcast es la segunda vez que lo grabo, porque esta será la definitiva, porque la primera vez me permití ciertas licencias y luego, al escucharlo, en el momento de la edición, decidí que lo tenía que volver a grabar porque no me parecían correctas ciertas palabras que había dicho. Me dejé llevar por la emoción, porque ya os he dicho que, no sé si fue en este podcast, en este episodio que he vuelto a regrabar, o en el anterior que no va a salir a la luz. Bueno, que no lo he borrado. Quizás algún día lo saque. Decidí quitarlo porque no paraba de llamarles asquerosos, porque lo que hicieron es una cosa asquerosa. No es de un ser humano hacer lo que hicieron con Sandra. Y me dejé llevar por la emoción porque mi madre siempre fue a todas las marchas junto con mi padre de Sandra, ¿no? Y siempre que llegaba a casa, cuando yo vivía con ellos y luego ya cuando me fui a vivir, me independicé, siempre me llamaba mi madre y me comentaba que había visto a la madre de Sandra, que había hablado, había tenido unas palabras con ella, y, y siempre pues me comentaba, ¿no?, sobre la gente que iba a las marchas y demás. Mm, Marchas que la próxima vez que se haga alguna yo estaré. Mi madre no podrá ir porque ha fallecido, pero yo iré, porque creo firmemente en la justicia y creo firmemente en que esos ciudadanos, voy a llamarles ciudadanos, no tienen reinserción ninguna, no la tienen. Podría perfectamente llamarles asesinos, porque como fueron juzgados por este crimen tan atroz, podría decirlo, ¿no? Pero bueno, es que no me apetece ya calificarles de ninguna manera, porque no merece la pena. Nos queda recordar a las víctimas, nos queda recordar a Sandra, nos queda recordar a tantas mujeres y jóvenes, también hombres, que han fallecido en manos de estos criminales sádicos, psicópatas sádicos, en lo que han hecho, ¿verdad? Y pedir a nuestros políticos, recordarles que el dinero que ganan es porque nosotros los ciudadanos les pagamos el sueldo, ¿no? Y pedirles que modifiquen a la mayor brevedad el Código Penal, que lo modifiquen, porque sabemos desde la psicología que una persona ya con 13 años, aunque hay estudios que dicen que el cerebro se termina de formar a los 25 años, pero hay otra corriente que piensa, entre la que yo me incluyo en ese pensamiento, que ya con 13, 14 años ya la gente tiene la cabeza un poco formada y sabe lo que se hace. Entonces tenemos que empezar a pedir endurecimiento de las penas a los menores y que sean juzgados como adultos, porque esto no puede volver a suceder, ni podemos como sociedad volver a permitirlo. Tenemos que estar siempre de parte de las víctimas.
Los buenismos en estos casos no nos valen ni nos sirven. Mm, Yo ya sabéis, os lo he comentado en varios programas, que me baso en el no la hagas, no la temas. Y si no has hecho nada malo, no tienes que temer. No tienes que temer a la justicia. No la hagas, no la temas. Y si lo has hecho, mm, prisión permanente, cumplimiento íntegro de la pena y reeducación. Que la libertad sea concedida cuando han logrado o bien un estudio, o bien hayan estudiado una carrera o algo de provecho para la sociedad, o bien una formación profesional. Porque tenemos que recordar que estas personas, cuando salen a la calle, tienen que tener una manera de ganarse la vida. Porque si no, van a volver a delinquir. Y los tenemos entre nosotros. Y cada vez son más. Pues nada, me despido ya de vosotros. Este ha sido el episodio que quería tratar esta semana. Os agradezco mucho el seguimiento que está teniendo, os digo lo de siempre, el seguimiento que está teniendo este humilde proyecto que comenzó hace poco más de mes y medio. Y os quería dar las gracias desde lo más profundo de mi corazón porque está teniendo una muy buena acogida y me consta que es así porque me mandáis muchos mensajes y muchos correos. Em, Nada más amigos, hasta el siguiente episodio y recordar lo que os digo siempre. La criminología es todo lo que nos rodea. Recordad darle al like, suscribiros al canal y sobre todo compartir y difundir. Cuantos más seamos, mejor. Nos vemos en el siguiente episodio y unas últimas palabras. A ti, Marimar, que sé que me estás escuchando, lo que te he dicho por aquel mensaje de Instagram. Cuenta conmigo para lo que necesites. Siempre a favor de las víctimas. Un saludo, amigos.